Gracias a Dios, estamos en esta tarde maravillosa, extendiéndole un saludo, como siempre, a la amable audiencia de IPUR Radio y a nuestro canal Voz y Reporte. Este momento especial con nuestro hermano Héctor Nieto, otro de estos hombres de Dios de este sector atlanticense, en esta tarde, y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y a nuestro hermano Héctor, que va a estar con nosotros en este momento. Bienvenido, hermano Héctor Nieto. Bueno, muchas gracias, hermano. Estoy aquí en la divina y santa voluntad del Señor. Me es un placer poder dialogar unos momentos con usted para llevar todas estas incidencias a todos estos hombres y mujeres que siempre están allí conectados a través de IPUR Radio y este prestigioso canal Voz y Reporte. Hermano Nieto, mirando la trascendencia de este ministerio que Dios le ha entregado a usted, ahora pues reposa en uso de buen retiro. Y usted aceptarnos es un placer para nosotros y poder conocer cómo Dios lo ha ayudado hasta el día de hoy y cómo ha permanecido. Como siempre tenemos este maravilloso eslogan, permanece. Bueno, primeramente yo le doy gracias al Señor por haberlo conocido mediante la organización IPUT. Ante todo yo soy hijo de Dios, pero la corporación es muy interesante porque se refiere a la organización. Y yo hice decisión de entregarme al Señor teniendo la edad de 19 años cuando era suboficial de la Armada Nacional, pero inicialmente no conocía la doctrina, sí, pero realmente a través de los tiempos y en el curso de mi vida espiritual y específicamente en el desarrollo de mi ministerio, fui conociendo lo que se llama la doctrina monoteísta. Esa doctrina monoteísta es la que identifica a la Iglesia universalmente, cualesquiera que sea la organización. Así es, hermano. Pero bueno, Dios ha sido bueno. Y en medio de todas esas cosas, el Señor le ha respaldado para permanecer todavía en este camino. Sí, gracias al Señor no interesa las vicisitudes que tengamos, sí, los momentos contrarios, sí, tenemos un Dios que realmente se nos ha identificado con su doctrina, que nos alimenta diariamente, porque la vida cristiana no solamente está reflejada en el ministerio, sino como miembro del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El impacto cuando conociste a Cristo, tu vida antes de Cristo, ahora en Cristo, ¿cómo fusionan esas dos cosas y qué experiencia le deja para seguir a Cristo? Mire, hermano Cadet, le quiero decir que cuando yo tuve la oportunidad de llegar a los pies de Jesucristo, era un joven que estaba en la Armada Nacional y se puede decir que tenía de todo materialmente y secularmente, pero había un vacío en mi corazón. Entonces yo recuerdo un hombre que le daban permiso para entrar a la Armada Nacional para hacer ese oficio de peluquero y el hombre se identificó como un miembro de la Iglesia de Jesucristo, que no sabía nada. Ese señor tuvo la experiencia de tener la Segunda Guerra Mundial de Corea y me habló del Señor Jesucristo. Y por primera vez yo fui allá a la Iglesia Central de Cartagena, en Torice. Sí, era pastor el hermano Portolatino Hernández, sí, que actualmente está en su buen retiro. Sí, y hubo un cambio totalmente porque porque las cosas que nosotros tengamos aquí en la tierra no va a reemplazar o sustituir la vida que nos da Jesucristo a través de su presencia y de su sana doctrina. Eso es lo que puede suceder cuando verdaderamente hay un encuentro personal con el Señor Jesucristo y se viene con un corazón totalmente arrepentido y se tiene esta transformación. Bueno, usted ha nombrado una palabra muy importante, lo que es la reforma y la transformación. Yo no fui reformado intelectualmente ni espiritualmente, sino fui transformado. Cuando se habla de transformado teológicamente, de acuerdo a la palabra de Dios, hay que entonces recordar que fuimos engendrados por su palabra y nacidos de nuevo por su palabra. Y yo experimenté lo que dice el apóstol Pablo allá en Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y todas las cosas son hechas nuevas.
Y esa vida nueva fue la que me impactó grandemente. Sí, porque está totalmente distante a todas las cosas que uno puede alcanzar. Es un gozo, eso internamente, es un encuentro personal con Cristo. En pocas palabras, me arrepentí y fui convertido al Señor, como dice el libro de los Hechos, capítulo 3, parece el verso 8, dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio es muy esencial a lo ancho y largo de la vida cristiana de la persona que ha querido en el Señor, porque tenemos que pasar por diferentes etapas, pero el Señor siempre ha prometido estar con nosotros. La importancia de la existencia y la permanencia de Dios en nuestra vida es fundamental para poder perseverar en los caminos del Señor. Los años transcurridos en este ministerio, hermano Héctor Nieto, dejan experiencias, dejan anécdotas, dejan gratos recuerdos en el recorrido. Cuéntenos sobre estos años, cómo fue su ministerio en este regalo, diría yo, que Dios entrega a cada hombre cuando le da ese llamado al ministerio. Sí, tengo un poquito de sonrisa a recordar con nostalgia esos momentos. Yo comencé en un lugar que se llama Pasacaballo, un corregimiento de Cartagena. Pasacaballo. Ahí estuvo el hermano Víctor Vergara, que si él me está viendo, se está riendo, porque eso fue un aprendizaje de nosotros de lo que es realmente estar en la obra del Señor. Sí, sí, imagínense usted, yo tuve 2 años y en los 2 años yo pude bautizar como 4 o 5 personas. Y después entró el hermano Víctor, pero actualmente es una iglesia próspera, actualmente como de 200, 250 creyentes. Y después me acuerdo de nuestro hermano Rafael Pupo, que partió con el Señor, que me dijo, hombre, hermano Nieto, necesitamos un misionero allá en Turbaco. Sí, entonces yo, bueno, dije, hable con mis pastores en ese tiempo, Carlos Flores, sí, hablaron los dos, yo considero que sea un traslado. Oye, particularmente, ¿sabes dónde fue mi posesión? En la mitad de la calle, ¿oíste? En la mitad de la calle, folclóricamente, mejor Rafael Pupo decía, el obrero de Turbaco. Entonces yo le pregunté, hermano Pupo, y la casa, dice, tienes que orar al Señor porque te la provea, ¿sí? Ahí entonces, bueno, y me quedé, bueno, es el obrero de Turbaco, se terminó la campaña de posesión, porque actualmente era así. Entonces cuando pasamos por una carnicería, había un señor que tenía una bermuda, sí, sin zapatos y sin camisa, pero estaba contando una gran cantidad de dinero, y el hermano Rafael Pupo me dijo folclóricamente, mire, monito, ahí están tus diezmos en Turbaco. Y actualmente mi hermano Caled, actualmente en Turbaco hay 5 congregaciones y me dijeron ayer que van a abrir otra en Turbaco. Bendito el nombre de Jesucristo, porque tenemos una doctrina muy, se quiere decir soberana, única. Sí, no hay una doctrina que pueda ser paralela al Evangelio de Jesucristo. El ministerio lo conllevó a esa pasión misionera. Sabedores de que llegaste a un país europeo a llevar el Evangelio. Cuéntenos sobre ese momento especial, ese sentir, digamos, de coraje de ir fuera de tu país y llevar el Evangelio. Sí, yo estaba en Turbaco, tenía 2 años de estar en Turbaco. Yo llegué a Turbaco en el año 1982, yo duré 10 años porque era una obra misionera también nacional, ¿sí? Y ahí tuve diferentes, como digamos, manifestaciones ante el Espíritu Santo con relación a Dinamarca. Uno de los sueños que yo tuve era que yo estuve como, digamos, en un lugar, en una playa de un mar, sí. Entonces, y yo pregunté que qué pasaba, porque vi que habían pescadores que estaban, pero eran de aspectos como, digamos, extranjeros. ¿Sí? Entonces me dijo, no, es que pasa lo siguiente, que se están descongelando los glaciares antárticos. Sí, se están descongelando. Entonces, yo cuando desperté comencé a averiguar y precisamente estaba sucediendo ese fenómeno físico. Y yo dije, este es Dios que me está hablando. Bueno, y yo, mira, hermano Calé, eso no fue una buena improvisación. Imagínense usted que cuando yo hablaba con relación
a predicar el evangelio allá en Dinamarca, eso eran risas y eran gente incrédula, si no creía. Entonces, hermano, el hermano Luis, que estuvo misionero en Canadá, Luis Fontalvo, sí, me entendió y comprendió. Dice, hermano, ese es parte de Dios. Y me dio un libro que me instruía la parte religiosa, económica, social de Dinamarca. ¿Sí? Y yo entonces comencé yo a hacer ahorro y ahorro. El consistorio de ancianos me dio un permiso para predicar por todas las iglesias nacionalmente para recoger los pasajes, para hacer una ofrenda. Y yo me acuerdo que en una asamblea nacional estaba el hermano Eliseo Duarte y había un receso con el consistorio de ancianos, yo subía allá a la plataforma. Y entonces hablé sobre Dinamarca y me preguntaron en cuánto tenía yo para ir a Dinamarca. Y yo dije, yo tengo 2 millones de pesos. Y me dijo el hermano Eliseo Duarte, perdón, esa es una lágrima, hermano, es una lágrima. Imagínense. Y en ese tiempo costaba el pasaje solamente la ida solamente costaba 7 millones de pesos. Sí, entonces, hermano Abelardo Galvi, que era el misionero, que era director de misión extranjera, me dio un permiso a traerle el supervisor Carlos Flores para yo predicar por toda Colombia y ahí así recolectar una ofrenda. Pero logré recolectar 6 millones de pesos. Entonces, se llegó el tiempo, entonces yo le hablé al hermano Celestino, que era en ese tiempo supervisor aquí en el Distrito 8, y mi hermano Celestino dice, hermano Nieto, ¿sabes cuánto tú tienes que tener para hoy día en la marca? 7 millones de pesos. Perdón, 20 millones de pesos. Imagínense 20 millones de pesos. Pero la fe mueve montaña, mi hermano. Y bueno, ¿y sabe cuánto Dios me proveyó para ir a Dinamarca? 40 millones de pesos. Y en ese tiempo mi esposa hicimos un estudio de cómo yo ir con permiso del consistorio de ancianos a mirar primeramente. Y yo me acuerdo que un hotel nada más costaba la dormida 250.000 pesos, hermano Calé. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy, como digamos, en Bogotá, antes de viajar a Dinamarca, entra una llamada de un misionero de África, hermano Olarte. ¿Sí? Me llamó, hermano Nieto, usted va para Dinamarca, ya lo está esperando una familia allá en Arden, un estado de Dinamarca. ¿Cómo? Sí. Entonces, yo me fui para Dinamarca, Dios mediante, con los pasajes y orando al Señor y con el permiso del consistorio de ancianos a través del supervisor, hermano Celestino Forero en ese tiempo. Bueno, ¿y sabe cuánto me cobró el taxi de la carrera del aeropuerto allá al hotel? Convertido equivalente a moneda colombiana, 500.000 pesos. Sí, imagínese usted. Pero yo iba presupuestado, mi hermano, gracias a Dios. Entonces hice contacto con la gente allá de Arden, de Dinamarca. Entonces yo como hablo un poquito de inglés, pero yo no sabía manejar mucho con computador y estaba nuevecito, un portátil. Yo estaba embolatado y las chicas hablaban danés y poco inglés. Y yo, Dios mío, ayúdame. Oye, de pronto viene un hombre así, con un aspecto latino, no sé, bajando del segundo piso, así, descomplicado en su forma de vestir, y me dice, ¿qué le pasa a usted? Yo le dije, bueno, que yo tengo familia allá en Barranquilla y tengo aquí este computador y no lo sé operar bien. ¿Con quién quiere comunicar usted? Con mi familia. Hermano Calé, y el hombre cogió y me puse en contacto con toda mi familia y me enseñó cómo podía yo estar en contacto con mi familia. Y entonces llamaron un hombre de Pakistán. Sí, fue que entonces me sirvió y como ella hablaba un poquito de inglés yo también. Y de ahí partí yo para Arden. Allá en Arden, lo que pasa es que Dinamarca es un corredor político, de exiliados políticos a nivel internacional. Sí, es un país donde son políglotas. Allá cualquiera le habla 5 idiomas, le habla francés, alemán, español y inglés. Bueno, hermano, y Dios me proveyó la estadía allá. Yo duré aproximadamente un mes, porque ese fue un viaje de excursión, de mirar. Pero entonces Manolo Torres me dijo que en ese tiempo no había un presupuesto económico. Pero yo continué orando y me siento muy feliz al saber que está el hermano Guillermo Alzate allá en Dinamarca con toda su familia.
hermano, aprovechando esa parte, ese misionero, sí, me llamó la atención mucho el África. Entonces yo de pronto, así me vino el nombre de Uganda, África. Entonces actualmente estoy orando por Uganda, sí, que es uno de los países bastante pobres en Dinamarca. Bueno, el Señor sabe lo que está haciendo. Así es, hermano Nieto, y Dios seguirá obrando poderosamente. Ya 50 países misioneros y se extiende y se seguirá extendiendo este glorioso evangelio de salvación. Sí, es que precisamente yo esta mañana estaba hablando, porque yo soy una persona muy extrovertida, hermano Calet. Yo hablo con el que vende frito, con el intelectual, con el ingeniero, con el analfabeta y todo eso, porque yo tengo esa filosofía que uno no lo sabe todo. Mire, tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú no tienes. Eso es lo que se llama la ley de la compensación de parte de Dios. Si hablando políticamente y también en el aprendizaje secular y académico, uno se retroalimenta con cualquiera que usted menos cree. Entonces yo estaba hablando con un señor y dijo, la problemática actualmente, nacionalmente, no es estrato social ni nada de eso. La problemática es el pecado en el corazón del ser humano. Y eso se quita con cultura. Eso se quita con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre inmaculada. Sí, esa es la única forma en que el ser humano puede tener una vida nueva, transformada, no reformada, sino transformada por el Espíritu Santo. Mirando también cómo Dios a través del tiempo te ha ayudado y también mirar cómo la gente de una u otra manera piensan diferentes cosas cuando se está dentro del ministerio, ¿sí? Y hay señalamientos. ¿Cómo has enfrentado o cómo enfrentaste todos esos momentos en tu vida durante todo este recorrido? Bueno, hay unos lugares muy específicos que se llaman los Montes de María. Yo me río porque yo duré 7 años allá donde ningún pastor me quería reemplazar a mí. Porque imagínense, no, Calais y le quitaron la vida a muchos cristianos y a mucha gente. 350 personas mataron, incluyendo pastores, incluyendo creyentes. Y entonces había momentos que me tocaba salir y yo no pensaba que iba a regresar. Bendito el nombre de Jesucristo. Imagínense esta anécdota que yo viví en los Montes de María. Y cuando tenía 2 meses apenas me entró un nerviosismo tremendísimo. Y yo tenía como ganas de correr y dejar a mi familia sola. Y el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Y yo dije, ¿y yo cómo hago? Y yo entonces me arrodillé y yo le hablé al Señor. Y yo, Señor, te equivocaste de hombre, yo no sirvo para acá, yo soy un cobarde. Y el Señor dije, bueno, hable, y comencé a hablar. Y, hermano Calais, yo sentí una unción del Espíritu Santo como nunca en mi vida había sentido. Y el Señor me preguntó, ¿cómo te sientes? Y yo me siento totalmente ungido con tu Espíritu Santo. Y dice, ahora vas a ir donde yo te mande. Hermano Calais, y yo tenía que visitar lugares donde habían bastante, como digamos, orden público bastante enconado, donde mataban gente. Y en medio de la matazón había que predicar el Evangelio. Y en medio de ese campo yo abrí 2 obras, San Cayetano y San Pedro Consolado. Y también estuve reforzando José del Peñón. Hoy en día esos muchachos, uno ya un directivo nacional, el otro ya también, Leonardo, bueno, no me acuerdo ahora mismo. Ese muchacho ahora está en la iglesia de Magangué, ¿sí? También fue el primer misionero en la iglesia de San Cayetano, ¿sí? Entonces no hay otra alternativa sino la predicación de la palabra de Dios. Y yo sí te tengo que, si me da la oportunidad de hablar de lo que es la obra carcelaria también, que yo fui directivo y trabajé durante 10 años en diferentes cárceles aquí de Colombia. Oíste, yo vi muchos milagros de parte de Dios, como Dios, ese es lo que yo una vez hablando con mi hermano Vicente Arango, que es actualmente director de Misiones Extranjeras, existe un evangelio que se llama transcultural, que es aquí en Colombia, es predicar el evangelio de Jesucristo en las cárceles.
porque usted encuentra ahí americanos, rusos, panameños, venezolanos, y de diferentes países. Entonces sí es un evangelio transcultural y vimos que mucha gente se arrepintió y se convirtieron al Señor. Sí. Bueno, hermano Nieto, qué bonito esa experiencia y que lo importante es que aquí que Dios siempre ayuda y respalda en todos estos aspectos. Y mire, usted está hablando también de la obra carcelaria, un trabajo bastante esforzado que diría yo que no es para todos. Son ciertas personas que se dedican para entrar a las cárceles y estar en la constante siempre de predicar y estar en esas diferentes celdas, diría yo, tanto de hombres como mujeres, y en el ambiente que se maneja allá dentro de esas cárceles. Imagínese usted que nosotros tuvimos la oportunidad de mirar el milagro que Dios hizo de un hombre, no mencionen el nombre porque no, pero sí hubo un impacto periodístico sobre lo que pasó en la Universidad aquí de Atlántico, donde había un tráfico clandestino de órganos y mataban, asesinaban a los indigentes. Y ese hombre nosotros lo contactamos en una de las cárceles aquí en Barranquilla, en la penitenciaría. Hoy el hombre se arrepintió y se convirtió y fue bautizado en el nombre glorioso de Jesucristo. Bueno, gracias a Dios porque Dios sigue haciendo maravillas y Dios sigue obrando de una manera especial. Usted también tiene que ver mucho con los misioneros. Cuéntenos sobre esa amistad, sobre ese acercamiento con algunos de estos misioneros que en su momento pasaron por acá, por Colombia. Entonces, David Moreno, que actualmente es misionero en Mozambique, África. Sí, ese muchacho, sí, fuera pastor de una iglesia aquí en Barranquilla y actualmente es uno de los pastores que está allá en Mozambique, allá en África. Y Rafael Gómez, que es como yerno hermano Leonardo Suárez, también trabajó conmigo en la obra carcelaria. Sí, mire, es que gracias al Señor, que la única esperanza que tiene el mundo entero, digamos así, sin una clase de exageración, porque la exageración es una mentira, es predicar el Evangelio para que las almas se arrepientan y se conviertan y tengan salvación y vida eterna en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo, ¿cómo lo ve en su concepto? Hoy por hoy, ciertas personas, ciertos sectores dicen que ya no hay la necesidad de hablar en lengua, ya no hay necesidad del Espíritu Santo. ¿Cómo ha sido esa transformación? ¿Cómo ha sido ese llegar y el vivir con el Espíritu Santo? Hermano Cale, eso es muy delicado. Imagínese usted que no hay que atribuirle la obra del Espíritu Santo al enemigo, porque es una blasfema contra el Espíritu Santo. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que hay que tener una doctrina bastante clara y transparente de lo que es la obra del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una de las tantas obras que hace el Espíritu Santo en la carrera espiritual del hombre, que por primera vez dice la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Ese es el primer peldaño del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces yo no sé, pero yo no me identifico con esas clases de conceptos teológicos. Cuando se habla de teología se quiere decir que no estamos fundamentándonos en la palabra de Dios, porque la teología muchas veces está fuera del contexto de lo que enseña de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo es imprescindible. Es que en el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Entonces, imagínense, ya tratándose como, digamos, la diferencia que hay en el Antiguo Testamento, que era una dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, es muy diferente, porque allá en el Antiguo Testamento ninguno de esos se puede decir, hermanos nuestros, sí, por la fe en Jehová de los ejércitos, fueron bautizados con el Espíritu Santo, sino que dice que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Donde estamos nosotros experimentando que realmente tenemos
tenemos el Espíritu Santo en nuestros propios mente, cuerpo y corazón, es ahora en esta dispensación de la gracia. Así que el Espíritu Santo no se puede, como digamos, sustituir por nada, es muy esencial. Bendito el nombre de Jesucristo. Lo que pasa es que hay una experiencia que se la voy a contar. Sí, a veces el Espíritu Santo está bautizando a un hermano en las bancas o allá en la plataforma y uno no escucha lo que está hablando. Pero el Señor le da ese discernimiento y uno se acerca y resulta que el creyente está hablando en otras lenguas en voz bajita. Si está recibiendo, siendo bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, no sé, eso es bastante delicado que no se le... ¿Cómo vamos nosotros, como digamos, dice en conocerse, que toda la plenitud de la deidad habitó corporalmente en Jesucristo, ¿sí? Y se manifestó con el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y entonces, hay muchas organizaciones religiosas en nuestro estado colombiano que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos una doctrina primitiva y apostólica en nombre de Jesucristo, monoteísta, donde se dice que todos los apóstoles del libro de los Hechos bautizaron en el nombre de Jesucristo, no bautizaron en los 3 títulos. Oye, son manifestaciones de Dios, Padre en la creación, Espíritu Santo en la regeneración, Hijo en la redención. Eso fue un golpe certero. Sí. Es una doctrina. Yo me acuerdo, mi hermano, usted dice que con el aspecto del campo misionero, el hermano Lobo Torres, nosotros hicimos los elementales juntos aquí en Boston. Sí, estudiamos los elementales. Sí, él fue misionero ahí en España. Y él le cuenta una anécdota. Él dice que él llegó a predicar el Evangelio de Jesucristo y como un misionero tiene que estar abierto con todas esas organizaciones religiosas. Entonces había otro misionero, otra organización, creo yo, que como trinitaria. Entonces el pastor le dijo, oiga, pastor, hermano Los Torres, usted tiene menos tiempo que yo. Y ya la gente se está arrepintiendo y se están convirtiendo. Y hermano Álvaro le dijo, lo que pasa es que yo no me dedico a predicar en contra de otros credos religiosos. Yo me dedico a predicar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Y el único que bautiza con el Espíritu Santo es Él. Ese es el secreto para avanzar y prosperar en la obra misionera. Porque en la obra misionera no se va a culturizar. En la obra misionera inicialmente hay que aprender el idioma y la cultura de la gente. Y yo fui uno de los primeros aquí en Colombia que participé en esos seminarios dados por el Consistorio de Ancianos del Evangelismo Transcultural. El hermano Celestino Forero es testigo de eso. Él asistió a uno de los allá en Santa Marta, eso. Actualmente no están haciendo esa clase como, digamos, de seminario. Pero esos fueron 2 que hubo aquí en Colombia. El hermano Rinel Galvi era el presidente. Bueno, de una u otra forma, sí hay una capacitación para enviar un hombre al campo misionero. Sí, gracias al Señor. Mirando esta parte misionera, hemos visto cómo la iglesia ha avanzado, ha crecido. Más de 5,000 pastores en nuestra organización, IPUC. ¿Cómo analiza, cómo ve esta prosperidad en esta buena semilla que desde un inicio con el hermano Larsen llegó acá a Colombia y ha germinado hasta el día de hoy? Bueno, vean, lo que pasa es que el cumplimiento de la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nunca regresará el vacía, sino que hará para lo que Dios le haya mandado. Sí, entonces yo me atrevo a decir que nosotros en Colombia, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en el campo político, en el campo social, nosotros vemos el respaldo de Dios aquí en Colombia y sobre todo la iglesia del Señor en Colombia. ¿Por qué? Porque que aquí en Colombia se ha proliferado o se ha esparcido mucho el Evangelio en las laderas, en los corregimientos, en los municipios, en las grandes ciudades. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros estamos viendo el respaldo de Dios actualmente. Yo creo que uno de los países que, le atrevo a decir que universalmente, donde le tienen la mirada
es Colombia, pero todo se debe porque el Evangelio del Señor Jesucristo ha prosperado mucho. Y sobre todo ese cuerpo ministerial, mi hermano. Es cumplimiento lo que dice la Escritura. Jesucristo en su ministerio terrenal dijo, orad, orad y pide al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la obra es mucha y pocos son los obreros. Es una oración de carácter permanente en nosotros, orando para que Dios se envíe. Imagínese usted, un hombre que es médico, tiene que dedicarse tiempo completo al ministerio, odontólogo, científico, lo que sea, porque es que inicialmente es la escuela para los primeros pastores y apóstoles que el Señor estableció para enviar al ministerio, predicando su palabra. Hermano Nieto, momentos difíciles de adversidades que pueden llegar a nuestra vida o han llegado a nuestra vida. ¿Cómo se ha soportado? ¿Cómo se ha parado? ¿Cómo ha resistido en este episodio de la vida para estar hasta el día de hoy? Bueno, para mí hay un lenguaje alfabético que si quieres ir comenzando por la A, sí. Entonces quiero decir lo siguiente, vea. Lo que pasa es que no solamente hay adversidades en cuanto a la vida, sino entre nosotros mismos, ¿cierto? En nuestra misma organización. Entonces hay gente que se pone a ver que no sé qué, que el pastor es así, alzado, y que de pronto un hermano se fue para el mundo, de pronto, vea, hablando de manera más amplia, toda organización en el mundo entero tiene su talón de Aquiles, oye. Y entonces, como yo le decía a los hermanos, el texto bíblico que a ti y a todos los que hemos creído en el Señor, que nos ayuda a perseverar en el Señor, dice, puesto los ojos en Jesús. Ese es se puede decir, el texto bíblico fundamental para poder perseverar en el Señor, puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que te sostiene y nos sostiene, colocar la mirada en el Señor, cual sea la adversidad. Sí, es bastante risible lo que yo te voy a decir. Hace poquito, hermano Armando Ariza, un pastor que yo lo admiro bastante y lo quiero bastante, porque en nosotros no solamente hay una hermandad en cuanto a lo que hemos creído, sino un vínculo bastante humano, familiar. Él decía, hermano, así sea que nos ponga el litro de leche a 10,000 pesos, Dios nos proveerá para comprar ese litro de leche. Porque es que Dios, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Sí, bendito el nombre de Jesucristo. Hermano, son muchas las amistades que se pueden tener en el recorrido de nuestra vida. Háblenos de algunas personas que hayan impactado tu vida, hombres, mujeres de Dios que hayan alimentado, hayan marcado esta vida cristiana en tu recorrido. Bueno, la impactación está totalmente como desvinculada a lo que se llama a la idolatría. Sí, realmente yo me acuerdo una vez, hace como 15 o 20 años, que hicieron un foro bíblico allá en el Hotel Dorado, allá en Bogotá, en una asamblea nacional, siendo presidente de la disputa, el hermano Rinel Galvis. Entonces dieron el domingo un espacio libre para los hermanos que fueran a comprar algo para la familia. Y también dijo, hay un foro bíblico ahí en Hotel Dorado y costaba en ese tiempo 30,000 pesos. Y yo fui, y vimos una asistencia como de 200 personas, miembros del consistorio ancianos. Y habían, bueno, hermano, yo quedé impactado totalmente porque realmente, sí, es que hablando de ministerio, hermano, y que te digo sinceramente, es que la riqueza del ministerio está en la diferencia, no hay un ministro mejor que otro, porque el hombre puede estar muy empapado, sí, muy, como digamos, desarrollado en lo que enseña la palabra de Dios, pero llega el momento en que un hombre está en un corregimiento y enseña lo que este hombre nunca ha enseñado, porque ese es Dios, ese es Dios. Entonces, vemos en el hermano, como digamos, Eliseo Duarte, un hombre que hizo mucha carrera en nosotros. Hermano Octavio Valencia, que actualmente está allá en los Estados Unidos. Exacto. Y así sucesivamente. Hermano Rafael Pupo también fue un hombre
de parte de Dios, que se desarrolló un ministerio bastante amplio aquí en la costa. Entonces, Carmelo Sala también, un hombre que yo admiré bastante en cuanto al desarrollo de su ministerio. Y hay bastante, hermano, hay bastante, sí, gracias al Señor. ¿Qué te apasiona en este caminar con Cristo? ¿Qué es lo que más te apasiona de Cristo? Mire, yo sí, usted me hizo una pregunta a mí que me hace reír porque yo soy una persona que me gusta investigar, yo soy autodidacta. Yo tengo una biblioteca grande en mi casa y me gusta leer y eso. Y entonces, mi hermano, vea, es que no hay un paralelo con relación a porque es muy diferente creer en Jesucristo y ser seguidor de su doctrina, porque ahí es donde está el asunto. Sí, y lo que me apasiona es que la palabra de Dios lo va formando uno, lo va perfeccionando uno en todas las etapas de la vida. Bendito el nombre de Jesucristo. Y hace que uno cada día, como digamos, se apasione con Jesucristo, porque se refiere nada menos a mansiones celestiales, a una eternidad, mi hermano, que eso no lo ofrece ningún científico, ni ningún país desarrollado, como digamos, en el campo de la ciencia, ofrece vida eterna, sino solamente Jesucristo. Todos tenemos que experimentar la muerte, pero no todo el mundo tiene esa ventaja de que irse con el Señor, porque me apasiona bastante lo que dice la palabra de Dios, que la muerte de sus santos es agradable ante su presencia y Él nos guiará un más allá de la eternidad. Entonces, vida eterna, mi hermano. Vamos a estar algún día, sea que Él venga por nosotros al arrebatamiento de la iglesia, o sea que dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tengan parte en la primera resurrección, porque no morirá por segunda vez. Eso se refiere a la resurrección de los muertos en Cristo. Entonces, ese evangelio de Jesucristo, imagínense, eso es lo que lo apasiona a uno en todos los aspectos. Ese uno se queda sin palabras, hermano Calé. El Calvario. El Calvario, porque es que el Calvario, imagínense usted, que mirando lo que se llama el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, el mismo Dios se despojó de sí mismo, no dejando de ser Dios, oyó, y tomó un cuerpo semejante a nosotros, porque ahí no hubo eyaculación de semen ni nada de eso, sino el nacimiento de Jesucristo y el ejemplo de Jesucristo es un milagro, y el milagro no tiene explicación científica. Entonces, el Señor se ofreció a sí mismo ese sacrificio para poder alcanzar nosotros los seres humanos la salvación y la vida eterna en el nombre de Jesucristo a través de su bautismo en el nombre de Jesucristo. Mirando San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pudiéramos decirle a todos los que nos están viendo? De pronto van a ver amigos o a otras personas más. ¿Y cómo se identifica usted con este versículo? Porque hay la expresión que dice, porque de tal manera Dios al mundo que ha entregado hoy su Hijo unigénito, de tal manera. Entonces, ¿qué manera? Imagínese usted, vamos a comparar lo que es un amor de madre. El amor de madre puede desaparecer porque tuvo esperanza en un hijo que fuera a la universidad, estudiara medicina, esto, aquello, se le convirtió en un delincuente y se le convirtió en un enemigo de la sociedad, donde ella, como madre ya dice, bueno, ¿y cómo va a hacer con este hijo? Y ese amor, como digamos, es muy frágil, pero Dios no es frágil a la condición del ser humano. Oyó, el mejor confidente que tiene el ser humano para que se pueda confiar en Él y se le puede decir cualquier clase de pecado. Además, yo estuve en los Montes de María, hermano Calet, donde venían gente a confesarme pecados, líderes de paramilitarismo, líderes de diferentes organizaciones, dicen, no me confiese pecado, no me confiese pecado, porque el Señor lo sabe, yo simplemente soy un intercesor. Dios conoce la vida del ser humano, y yo le he dicho, ¿quién puede comparar a Dios en su amor inescrutable que no se puede comparar? Donde dice que Él sabe exactamente cuántas hebras de cabello tiene el ser humano en su cráneo. Entonces, fíjese, Dios ama al ser humano cualquiera sea su condición. Socialmente, la sociedad, como digamos,
no le da como, digamos, ya tú eres un desecho de la sociedad y eso. Pero en Corinto no dice así. Dice la palabra de Dios que Él escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar los sabios de este mundo. Porque precisamente los sabios de este mundo, hablamos de los sociólogos, los psiquiatras, de los psicólogos, de los antropólogos, lo que usted quiera enumerar, no tienen la capacidad para manifestar al ser humano de qué manera especial lo ame cualquiera que sea su condición. Solamente el amor de Cristo. Solamente Jesús es el que puede hacer la obra en la vida del ser humano. Amén, amén, sí. Sí, una obra que es, como digamos, progresiva, pues. Sí, poco a poco, porque no se trata de un perfeccionismo, pues la filosofía del perfeccionismo es mundana. Pero entonces dice el Señor que lo que Él comenzó nunca lo dejará abandonado, lo va perfeccionando poco a poco. Esa canción, ese himno, allá en sus momentos, en su recorrido, a veces en la congregación, o a veces por ahí en el caminar o en la oficina, que le haya impactado, haya llegado a su alma y usted cantándola, ¿qué puede decir de esa canción que de pronto le haya impactado en su recorrido con Cristo? Solo Dios hace el hombre feliz. Solo Dios hace el hombre feliz. La vida es corta, todo se acaba. Solo Dios hace el hombre feliz. Porque el hombre puede ser muy rico secularmente. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero vea, hay que hacer diferencia entre lo que es un cantante y lo que es un cantor. Oye, es muy diferente. Porque el cantor en el Antiguo Testamento eran mensajes, como digamos, de alabanza, pero que expresaban como, digamos, un mensaje de parte de Dios. Y en eso yo tengo que decir algo, me disculpa, pues. Nacionalmente hay una problemática con los músicos, que le ponen ese nivel alto a la batería, al piano, al saxofón, y el que está vocalizando la canción, que es el verdadero mensaje, no, lo asfixian. Entonces, una canción es un mensaje de parte de Dios, oye, donde le habla a uno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay muchas canciones, sí, expresadas no por los cantantes, sino por los cantores, porque hay que hacer diferencia lo que es un cantante y lo que es un cantor. Un cantor es aquel que tiene una unción, una inspiración del Espíritu Santo para expresar lo que Dios quiere manifestarle a su pueblo a través de la música. Yo siendo un adolescente aquí en Barranquilla pasaba por un almacén de música y decía, la música es el idioma de los dioses. Pero entonces, dice, de los dioses, pero Dios por primera vez pudo yo mirar lo que significa esa expresión. Los dioses, de la palabra de Dios, son aquellos hombres que han alcanzado una carrera espiritual hermosa y preciosa a través de la unción del Espíritu Santo. Pero ya un Dios omnipotente y soberano es solamente nuestro Dios, que se llama Jesucristo. Muy bien, hermano Nieto. Qué buena manera de cómo usted interpreta todas estas incidencias de la vida. Muchas gracias por compartir con nosotros en este momento y esperamos que Dios sea bendiciéndole de una manera muy especial y que todos los que van a estar escuchando este video, Dios sea también bendiciéndoles de una manera muy especial. Hermano Nieto, bendiciones y que sea Dios ayudándote siempre en el recorrido de tu vida. Antes de retirarme de estos micrófonos, previamente tengo que agradecer a Dios de tenerme en cuenta en algo, sí. Y quiero también decirle a la iglesia aquí en Colombia que oremos por Uganda, África. Muy bien. Quedan ahí en las oraciones, Uganda. Y no se olvide, solo Dios hace al hombre feliz. Muy agradecido con nuestro hermano Nieto. Que sea Dios bendiciendo a nuestro hermano Héctor Nieto en todo. Y que la paz de Dios sea con él, su familia y a todos ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo.